enfermedades que pueden darnos también patologías del oído y el ojo. Entonces, nosotros desde neonatos tenemos que investigar eso. Ver si el paciente ha sido prematuro, ver si el paciente no escucha, porque desde recién nacidos nosotros podemos hacer examen de la audición, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo podemos hacer examen de la audición desde recién nacidos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Con chasquidos? Uno puede ser el chasquido, entonces otro puede ser la campanilla. No sé si ustedes han notado el control de niños sanos, creo que ya han llevado pediatría. Al niño le suena una campanilla, ¿no es cierto? Cuando es pequeñito, el niño solo va a dirigir la mirada hacia donde suena la campanilla. Cuando ya es más o menos de 2-3 meses, todo el niño gira. Cuando ya hay control de la cabeza, el niño voltea hacia la fuente de sonido. Entonces nosotros desde muy pequeñitos, con cosas tan simples, podemos evaluar audición. Y tenemos que hacerlo porque podemos estar inmersos en este tipo de enfermedades de hipoacusia cerebral. Y si nosotros no diagnosticamos una hipoacusia antes de los 5 años de edad, no podemos hacer más para que el niño escuche. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Si ustedes no diagnostican a un niño que más o menos la plasticidad neuronal auditiva es hasta los 5 años de edad, probablemente ese niño no escuche. Así ustedes le pongan un implante coclear, que es lo último que existe para audición, él no va a escuchar. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes conozcan esto. En el caso de adolescentes, jóvenes, ustedes saben que les encanta el deporte, puede haber traumatismos, puede haber también algunas laceraciones, caídas, entonces siempre tener en cuenta eso. En adultos, lesiones traumáticas del tímpano, explosiones en el trabajo, puede haber autoesclerosis en las personas adultas. En el caso de los ancianos, nosotros ya conocemos la hipoacusia, que es más que todo una presbiacusia, que se da por la edad. En eso tenemos que investigar factores externos también, antecedentes, casi siempre se hereda. Si por ejemplo el papá, la mamá, ustedes se dan cuenta del paciente, más o menos perdió la audición a los 70 años, el paciente también va por ahí. Si perdió a los 80, va a ir por ahí. Si perdió a los 50, ¿listo? Entonces siempre investigar antecedentes también. Algunos tumores malignos también se dan en la tercera edad de la vida. Entonces la edad es importante para catalogar las diferentes enfermedades que nosotros tenemos en cuanto a la autonomía. También es importante el sexo, ¿no es cierto? Tenemos que saber si es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque cada género, por así decirlo, va a tener cierto tipo de mayor frecuencia en patologías. Por ejemplo, la autoesclerosis es más frecuente en mujeres y sobre todo se agrava con los embarazos. Felizmente en nuestro país no es muy frecuente la autoesclerosis, pero en Argentina es muy frecuente, ¿no es cierto? Igual que en Italia, por la ascendencia que tienen estos pacientes. Entonces, autoesclerosis nosotros acá, como somos hospital de referencia, donde yo trabajo en el Hospital Nacional, tenemos uno al año. Entonces es rarísimo. En Argentina operan 3 a 4 al día de autoesclerosis. Es una, para que ustedes más o menos sepan, es una esclerosis, por así decirlo, una fijación de la platina del estribo, que ya no transmite el sonido. Entonces lo que se coloca es una prótesis. Como les decía, este es más frecuente en mujeres. Otra cosa que es más frecuente en mujeres es el vértigo posicional paroxístico benigno, ¿cierto? El vértigo posicional paroxístico benigno, su característica es que es en mujeres mayores de 40 años, la mayoría, la gran mayoría, y del sexo femenino. No quiere decir que no hayan niños, no quiere decir que no hayan adultos varones mayores, no quiere decir que la gran mayoría son en mujeres. La hipoacusia profesional es más frecuente en hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son los que trabajan con maquinaria, ¿no es cierto? Trabajan con camiones, motores, aunque ahora ya las mujeres también han invadido ese campo y ya se está presentando hipoacusia profesional en mujeres, pero es más frecuente aún en hombres. Siempre la ocupación también es importante, si el paciente trabaja en una mina, si utiliza motores, si ellos son los principales
pacientes que van a tener hipoacusia, sobre todo, o traumas acústicos, ¿no? Otra ocupación que es importante en el caso de patología del oído son los buzos, los pacientes que trabajan en aviación, tanto los que son de cabina, por así decirlo, que son pilotos, aeromosas, ellas por los cambios de presión que sufren el oído, que son otitis traumáticas, ¿no es cierto?, por descompresión, igual que los buzos. En el caso de los buzos es por entrar a profundidad. En lugar de procedencia, sí, hay patologías donde más predomina una enfermedad que otra. Por ejemplo, las microtias, no sé si ustedes han visto pacientes con microtias o con disquinesias de oído, son más frecuentes acá en el Perú, en el sur del Perú, sobre todo en Puno. Eso es importante. Bueno, como les decía, también es importante recordar los antecedentes perinatales, ver si nació prematuro, si estuvo hospitalizado en la UCI, porque oxígeno a mucha presión puede lastimar tanto la vista como los oídos, ¿no es cierto? Se va a depender si se usaron fármacos, qué sé yo, ototóxicos, como son la gentamicina, la amicacina, que a los neonatólogos les encanta usar. Entonces, siempre considerar eso en el caso de hipoacusia neonatal, ¿no es cierto? Si el paciente tuvo ABGA 8 o 9 o tuvo hipoxia al nacer. La hipoxia, lo primero que daña es la vista y lo segundo que daña son los oídos. Entonces, si hubo hipoxia neonatal, podemos tener un pacientito que no esté escuchando. Hábitos nocivos, el cigarro, el alcohol. El cigarro, ¿qué hace? Paraliza las vibrisas, los cilios que ayudan con el correcto barrido mucociliar, ¿no es cierto? Entonces pueden sufrir de otitis medias crónicas secretoras, con efusión, algunos pacientes fumadores. Entonces siempre tener en cuenta estos hábitos nocivos. También produce alergias, y algunas veces no solo alergia del propio paciente, de la esposa, de los hijos, o por ejemplo tengo un niño, bueno, que ya no está tan niño, tiene 12 años, ya está adolescente, tiene una alergia pero bárbara, pero la mamá no va a dejar de fumar. Entonces, por más que se le ha dicho que su hijo le hace mal, que lo separe de ella, que vive, pero ella nunca va a dejar. Y ya no lo sabe. Entonces, ¿cómo trata uno al niño con esa alergia terrible al cigarro si tiene que estar al lado de su madre? ¿No es cierto? Esas cosas también tenemos que ver. Algunos antecedentes patológicos, si es diabético, si es hipertenso, que también nos puede jugar un rol importante en el caso de hipoacusia. Las otitis externas malignas, que la revisaremos después, es un factor predisponente, la diabetes, que puede llegar a ser en algunos casos hasta letal. ¿Listo? Si está inmunizado o no, si está, por ejemplo, pacientes que tienen inmunización para hemófilos, para el neumococo, que tienen completas sus inmunizaciones, es mucho más difícil que sufran de otitis. Entonces, es bastante importante en el caso de los niños que cumplan con todas sus inmunizaciones. Algún uso de medicamentos, si el paciente tiene tuberculosis, la canamicina es bastante ototóxica. Entonces tenemos que ver eso. Algunos diuréticos son ototóxicos. Y si usamos antiinflamatorios sin medida, también son ototóxicos. El simple ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno nos pueden producir ototoxicidad si no medimos cuánto los usamos. Algunos antecedentes familiares, por ejemplo la autoesclerosis, como les comentaba. Algunos también antecedentes de hipoacusias, de las presbiacusias, que hay enfermedades familiares de hipoacusia. No, sí tengo un tío que no escucha desde que tiene 20 años. Sí tengo un primo que también no escucha desde que tiene 15 años. Entonces también esos antecedentes son bastante importantes cuando nosotros hagamos una historia otológica. Porque el día de hoy solo estamos hablando de oído. ¿Listo? Bueno, ya hemos revisado toda la afiliación, todos los antecedentes, toda nuestra historia clínica, ya tenemos más o menos
una ubicación. En el paciente ahora lo que tenemos que incidir es en ver por qué viene, qué síntomas. Dentro de los principales síntomas que hay en otología vamos a citar los más frecuentes, que en este caso son otalgia, otorínea, otorrea, otorragia, tinnitus, hipoacusia, vértigo, prurito óptico, plenitud aural, algiacusia y paracusia. Hay muchos más: ecofonía, parafonías, paracusias, que luego poco a poco las van a ir viendo, si no es dentro de sus prácticas, en su ejercicio médico se va a hacer propio. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos para que ustedes más o menos sepan definirlos, sepan ver cómo es. Y si tuvieran alguna pregunta o alguna duda, me la hacen saber, no hay ningún problema, podemos aclarar, podemos aumentar de repente el concepto, porque los conceptos que les estoy trayendo son bastante pequeños. En hora y media que tenemos, o las 2 horas teóricas que tenemos, no va a alcanzar todo lo que quisiéramos decir. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de otalgia. Otalgia, por si acaso, no es lo mismo que otorrinea. Otalgia es un dolor referido hacia el oído. No es un dolor propio del oído, es referido del oído. Pero se origina a distancia de esto, ¿no es cierto? Vamos a encontrar su explicación anatómica debido a que hay una rica inervación sensitiva a nivel del oído, sobre todo el oído externo. Vamos a tener que hay una anastomosis de varios nervios craneales, de varios pares craneales. Tenemos el quinto par, tenemos el séptimo, el trigémino, el facial, el glosofaringio y el plexo sexual. La causa más frecuente de otalgia que nos va a venir el paciente que me duele el oído, doctora, me duele el oído hace una semana y no para. ¿Ustedes creen que un dolor de una semana sea una otitis? No creo. Ya se hubiera perforado, ya hubiera habido secreción, ya hubiera habido otras cosas, ¿no es cierto? Casi siempre cuando dura más de una semana un dolor de oído, probablemente no sea del propio oído, salvo ser una otitis externa con secreción, pero ya tenemos otros síntomas. Si es un dolor puro, bien difícil que sea propio del oído. En este caso la causa más frecuente es la artralgia temporomandibular, una inflamación de la articulación de la mandíbula. ¿Listo? Siempre preguntarle al paciente si hay dolor al masticar, que eso nos va a hacer el diagnóstico en este caso. Algunas cefaleas, sobre todo la cefalea tensional, da un dolor a nivel de apófisis mastoides. Los músculos se contraen de tal forma que algunas veces tratan de arrancarse del hueso y el dolor es bastante intenso. Entonces el paciente va a decir, me duele el oído, doctora, y cuando uno examina, el dolor realmente es retroauricular. ¿Listo? Las mastoiditis también nos dan dolor retroauricular. Algunas neuralgias, neuralgia trigémino nos puede dar dolor óptico. Algunas veces puede estar asociada a disfagia o ovidofagia. Siempre hay que observar la cavidad oral, la faringe, el cuello, adenomegalias, amígdalas. Algunas amigdalitis nos dan dolor óptico sin tener otitis. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por el canal de Eustaquio, el otro Eustaquio? La conexión sí. No, hay una inervación que tenemos cruzada, ¿no? Mediante el nervio de Arno. Ustedes búsquenlo, revísenlo y lo van a tener. Entonces, muchas amigdalitis nos van a dar dolor de oídos sin tener. O algunas faringoamigdalitis, como dijo su compañero, también nos puede dar dolor de oído por una disfunción de trompa de Eustaquio, ¿sí? Está en lo cierto. Pero la mayoría, cuando no encontramos nada en el oído está completamente limpio, casi siempre es por una neuralgia transmitida, ¿no? Por un dolor irradiado. Algunas lesiones dentales también, es importante revisar los dientes. Y vamos a revisar lo que es otodinia, muy diferente a otalgia. Otodinia va a ser el dolor propio del oído, puede ser oído externo, puede ser oído medio, cualquier patología a este nivel. Por ejemplo, un forúnculo, aunque no crean, produce dolor intenso de oído y el paciente va a venir por emergencia. Y lo único que hay que hacer muchas veces es drenar el pequeño forúnculo.
Con una agujita, cualquiera que tengan ustedes, una estéril obviamente, cortan y se acabó el dolor. La otitis externa difusa o otitis del nadador, muy frecuente en las épocas de verano, también nos pueden producir una otodinia. Un tapón de cerumen, aunque no lo crean, produce otodinia. En muchos pacientes, sobre todo en aquellos que se limpian profusamente el oído y en lugar de sacar el cerumen, me lo impactan dentro del oído. En ellos se produce bastante dolor, algunos cuerpos extraños, las micosis, las otitis externas micóticas, las otitis medias catarrales, las otitis medias agudas comunes, algunas supuradas, varios procesos infecciosos, algunos procesos traumáticos y tumores del oído que no son muy frecuentes, pero que pueden debutar con dolor en el oído. ¿Listo? Por eso siempre es necesario hacer en estos pacientes una otoscopia. Otro de los síntomas que tenemos nosotros en otología es la otorrea. ¿Qué es otorrea? Vamos a encontrar un flujo mucoso o purulento que va a salir del conducto auditivo externo. Puede provenir solo del conducto auditivo externo o puede salir del oído medio, siempre y cuando hay una perforación de la membrana linfática. ¿Listo? Entonces aquí nosotros tenemos unos ejemplos. Pueden ver ustedes, el paciente va a venir así, solamente una secreción. Nosotros no sabemos si vendrá del oído externo o del oído medio. En este caso ustedes tampoco pueden saber si está en el oído externo o en el oído medio. Pero en este caso es una fotografía de una otitis externa. Y en este caso es una otitis media. Vemos que hay un tubo de ventilación por donde está drenando la secreción purulenta del oído medio. ¿No es cierto? Otorragia es otro de los síntomas frecuentes que va a venir el paciente y nos va a decir: doctora, estoy sangrando por el oído. ¿No es cierto? ¿Por qué se produce? Principalmente puede producir del conducto auditivo externo, cuando los pacientes muy acuciosos en su limpieza se meten lo que encuentran a mano, puede ser un ganchito, un hisopo, las llaves de su carro, un alambre, un lapicero, no sé, lo que encuentran a su mano y pueden lacerar la piel del conducto auditivo externo. Es bastante frecuente, sí, lo vemos en emergencia. Doctora, me estuve limpiando el oído y empezó a sangrar. Y algunas veces sangra en forma regular y los pacientes obviamente van a asustarse, ¿no es cierto? Entonces lo primero que hay que ver es si fue del conducto auditivo externo, si hizo una perforación de la membrana timpánica, que también es importante. Algunos cuerpos extraños o alguna introducción de estos aparatitos puede producir perforación de la membrana timpánica con sangrado, o en otros casos también puede deberse a un traumatismo encefalocraneal. Ustedes saben que un TEC con fractura a nivel del hueso temporal, de peñasco, sobre todo, nos puede dar otorragia, sobre todo las fracturas longitudinales, ¿no es cierto? Las transversales muy rara vez y las mixtas también. Siempre, como les decía, es importante localizar el origen del sangrado, ¿no? Descartar que provenga del oído medio. Siempre preguntar si hay el antecedente de traumatismo. Otro de las causas que produce otorragia son las meningitis bulosas infecciosas, que se producen como unas ampollas en la membrana timpánica hemáticas, que cuando estas se abren hacia el conducto auditivo externo van a dar una falsa otorragia, ¿no es cierto? Entonces los pacientes también se usan. No tenía nada, doctora, y empezó a sangrar su oído. Perdón. Entonces siempre, tanto los antecedentes, la afiliación, lo que nosotros preguntamos, los síntomas y la otoscopía nos van a ayudar a la localización de la otorragia. Casi siempre cuando son fracturas, traumatismos encefalocranianos, la herida o la laceración que van a encontrar es en la parte superior y posterior, casi siempre, para que tengan ustedes una idea. Tenemos acá dos pacientes con otorragia. El primero es un traumatismo encefalocraniano y el segundo una meningitis bullosa.
es un poco diferente también la secreción. La meningitis no es sangre, o no es una sangre rojo viva, por así decirlo, ¿no? Es una sangre que estaba en el conducto y es más oscura, podríamos decir. Otro síntoma, la otorraquia u otolicurrea, son sinónimos. La salida del líquido cefalorraquídeo a través del conducto reticular. Es un líquido transparente, de forma aislada o mezclada con sangre en algunas ocasiones. Este se puede producir cuando ha habido una laceración a nivel de la dura madre, ¿no es cierto? Sobre todo en fracturas de peñasco, en fracturas de hueso temporal. Puede producirse de forma espontánea. Hay pacientes que de un momento a otro nos sale un líquido transparente del oído, sin haber el antecedente de un traumatismo encefalocraneano. Esa es la espontánea. Hay otras que van a estar relacionadas con TEC y hay otras que van a estar relacionadas hacia un colesteatoma, una infección del oído medio, que la epidermis, el tejido epidérmico que produce lisis ósea, y van comiéndose poco a poco todas las estructuras que están adyacentes al oído y pueden llegar a dura madre y producir su ruptura. El signo de Gordian consiste en una telita blanca o en una gasa. Se deja gotear lo que está saliendo del oído, ya sea del oído o de la nariz, y se ve cuando está mezcladita con sangre que produce un halo alrededor de la gotita de sangre que se queda al centro. Es patognomónico de la salida de una otorraquia o una otolicurrea. También podemos realizar maniobras de Valsalva para poder ver en manifiesto este síntoma, y algunas veces utilizan la maniobra de Hickenstock, no sé cómo se pronuncia realmente, pero se produce una compresión acá de las venas yugulares y origina mayor salida de líquido cefalorraquídeo a nivel del oído. Tenemos acá dos otolicurreas. En el primer caso es un traumatismo encefalocraneano y en los dos casos son traumatismos encefalocraneanos, estas dos imágenes. Otro síntoma, no sé si ustedes lo han visto, lo han revisado, yo creo que todos conocemos por lo menos una persona que nos va a decir que tiene un sonido en el oído, ¿no es cierto? Si nosotros preguntamos a las personas mayores de 50 años, más de la mitad de ellos va a tener un tipo de sonido en el oído. Tinnitus va a definirse como una percepción de sonido no originado por una fuente de vibración del espacio exterior, o sea, no está en el exterior. Es un sonido que no va a tener su origen en el exterior. ¿Listo? La mayoría son inaudibles a otras personas. Algunas patologías puede oírlos el examinador, sobre todo cuando son válvulas protésicas, cuando hay arteriosclerosis a nivel de la carótida. Entonces nosotros podemos ayudarnos con un estetoscopio y revisar y podemos escuchar el acúfeno que el paciente está sufriendo, ¿no? Al principio el paciente siempre va a buscar, ¿no? ¿Qué está sonando? Cuando empieza a sonar, ¿qué suena? ¿Qué suena? Empieza a buscar el origen del sonido en el exterior, pero poco a poco se da cuenta que este no va a estar en el exterior, sino nace en su cabeza o en sus oídos. Los pacientes nos van a referir, no doctora, yo lo escucho en este oído. Hay pacientes que dicen, no, lo escucho en los dos. Y hay pacientes que dicen, no, lo escucho acá, en mi cabeza. Entonces hay diferentes tipos de acúfenos tinnitus. Algunos los consideran sinónimos, otros les encuentran alguna leve diferencia. En nuestro caso lo vamos a tomar como sinónimos. Y no crean, es importante decirle al paciente que este sonido, que este es importante, porque muchos les dicen, no, pues ya esto se va a quedar de por vida con usted. Y el paciente, en lugar de alegrarse, se pone ansioso, se deprime y algunas veces puede llegar hasta el suicidio. Entonces, siempre tener en cuenta de cómo informamos al paciente qué es su patología, porque en realidad el tinnitus no es una enfermedad grave, no es una enfermedad que le va a causar la muerte. Le va a causar molestias, sí,
paciente tenga un tinnitus de este tipo, de este rango, y el otro paciente tiene el mismo sonido a la misma escala, y sin embargo a este le molesta y a este no. Entonces mucho depende también de cómo lo percibe el paciente. ¿Listo? Entonces siempre yo creo tranquilizarlo al paciente, sí señor, lo va a acompañar toda su vida, pero no es nada malo, no es nada de que tenga que preocuparse. ¿Listo? Tenemos dos tipos de tinnitus, el tinnitus pulsátil, el tinnitus no pulsátil. El pulsátil casi siempre está dado por anormalidades musculares, el globus yugularis o el globus carotidio, la estenosis carotidia, malformaciones arteriovenosas congénitas, aneurismas de la porción intratemporal de la carótida interna, el bulbo de la yugular prominente. No sé con qué grupo vimos un bulbo de la yugular prominente en imágenes, no me acuerdo, creo que no están los chicos. Y hipertensión intracraneal benigna también nos puede producir este tinnitus pulsátil. Otras causas, una enfermedad de Payet se ha descrito que produce un tinnitus pulsátil, disfunciones en las válvulas cardíacas, cuando hay estados de gasto cardíaco elevado, el hipertiroidismo, el síndrome febril, la anemia, la esclerosis múltiple, la malformación de Arnold-Chiari. Y tenemos también el tinnitus no pulsátil, ¿no es cierto? El no pulsátil hay de dos tipos, objetivo y subjetivo. Objetivo, tumores de la base del cráneo, el hueso temporal, podrían producirnos, es rarísimo, queda en el 0.01% de todos los casos de tinnitus. Para esto ya tendrían que haber producido otra sintomatología neurológica, ¿no? No solo tinnitus. Alteraciones de la trompa de Eustaquio, cuando hay una trompa de Eustaquio abierta o una trompa patulosa nos puede dar un tipo de tinnitus. Un mioclonus del paladar también nos puede dar un tinnitus no pulsátil objetivo. Espasmos idiopáticos del músculo del estapedio, si podemos adjetivarlo mediante una timpanometrina. Y en el caso de subjetivo, que es el más frecuente, vamos a hablar de asociaciones etiológicas. En un 90% de nuestros pacientes van a tener problemas ontológicos. La gran mayoría presbiacústica, una alteración a nivel de las frecuencias agudas de su audición, por así decirlo, ¿no? Un 33% va a haber patología vascular y un 10% se va a asociar al consumo de algunos fármacos. Un 5 a 10% con patología neurológica. Entonces, para que ustedes más o menos vean todas las causas que pueden tener un acúfeno auditivo. Se dice que tiene más de 150 enfermedades que puedan producir esta patología. Las más frecuentes son patología del oído y casi siempre presbiacústica. Y los pacientes, como les decía, hay muchos que no le prestan atención. Y van a convivir con su tinnitus, van a convivir con su acúfeno y no va a haber ningún problema. Y va a haber otros que los va a afectar tanto que algunas veces pueden llegar hasta el suicidio, como les dije anteriormente. Bueno, hablando de tinnitus, otro síntoma que nosotros tenemos del oído interno es en este caso la hipoacusia, ¿no es cierto? La hipoacusia tenemos que ver que si se produjo en la niñez, se produjo a mediana edad, se produjo en la tercera edad, todo eso es importante para más o menos nosotros ver qué enfermedades pueden estar asociadas a esta. ¿Qué es hipoacusia? Hipoacusia va a ser la disminución del nivel de audición por debajo de lo normal. ¿Cuánto es lo normal? Lo normal que una persona escuche, nosotros medimos la audición en decibeles, ¿no es cierto? Los decibeles son una medida estándar que se utiliza para medir la audición. Todos debemos tener la audición por debajo de 20 decibeles. Actualmente lo que es medicina ocupacional ha concluido que la audición normal podría estarse debida, sobre todo con el paso de los años, más o menos a 25 decibeles a la actualidad. Pero todavía nosotros como clínicos estamos considerando a 20 decibeles. Menor de 20 decibeles es una audición normal.
Yo creo que la mayoría de aquí deben, por lo menos el 99% deben tener por encima de 90 decibeles. Es un motivo muy frecuente de consulta, sobre todo en la población de tercera edad. Va a oscilar entre un 25% en los mayores de 65 años y un 80% en mayores de 80 años. ¿Listo? Y con bastante frecuencia da lugar a situaciones de minusvalía. El paciente se siente que no escucha, se aísla, se retira de las reuniones, no quiere hablar con nadie porque no escucha. Entonces es importante diagnosticarlo. Actualmente tenemos prótesis auditivas muy buenas, cada vez de mejor calidad, cada vez con pilas recargables, ya no es como antes que se tenía que cambiar una pila se botaba por otra, ahora son recargables. Entonces, ¿por qué no darles calidad de vida a las personas de la tercera edad? ¿Listo? Puede haber alteraciones físicas, psicológicas, si es que la persona no escucha. Aquí les hemos traído un cuadrito para que ustedes más o menos vean a qué nivel es la audición, para que tengan más o menos una idea. Nosotros, a 20 decibeles, como pueden ver ustedes, ¿qué se escucha? Se escucha las gotas de la lluvia, se escucha el susurro de la persona y la caída de algunas hojitas, ¿cierto? Un chasquido, un carraspeo se puede escuchar a ese nivel. La mayoría de personas escuchamos sobre este nivel, menos de 20 decibeles. Cuando nosotros tenemos de 20 a 40 decibeles, es una pérdida leve de la audición. De 40 a 60 tenemos una pérdida moderada de la audición, de 60 a 80 una pérdida severa y por debajo de 80 una pérdida profunda de la audición, ¿no es cierto? O una anacusia. Entonces, ¿qué escuchamos? La voz susurrada más o menos está entre 20 y 30 decibeles. La voz de una conversación normal, lo que estamos conversando, está alrededor entre 40 y 60 decibeles. Los gritos, la exclamación de gritos está entre los 80 y 90 decibeles. Y podemos ver, por ejemplo, que el sonido de un auto más o menos entre 60 y 70 decibeles, parlantes 70, 80, algunas veces 90 decibeles. Una ambulancia está entre 80 y 90 decibeles. El avión está entre 100 y 110 decibeles. Igual que el ruido de algunos camiones, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo creen ustedes que puede haber daño auditivo cuando nosotros estamos expuestos a ruido? ¿Alguien sabe? Bueno, hay estandarización, hay diferentes escuelas a nivel mundial que dicen que el daño auditivo se puede dar desde los 82 decibeles. Entonces, hay otras escuelas, sobre todo los ocupacionales, que dicen que puede ser a partir de los 85 decibeles. Entonces, la mayoría de empresas que es ocupacional colocan tapones o protectores auditivos a partir de los 80 decibeles. Todos los pacientes que están expuestos a 80 decibeles, por lo menos más de 4 horas, deben usar protección auditiva. ¿Listo? Entonces, siempre ver eso. Muchas veces antes no se tomaba en cuenta esta consideración y actualmente tenemos muchos pacientes que en su juventud han trabajado con ruido y actualmente tienen 50, 60 años y están peor que una persona de 90. Entonces siempre tener en cuenta que en estos pacientes no nos ayudan ni los audífonos, por más que tengan última generación y demás. Entonces importante en este caso la prevención. Como les decía, además de la hipoacusia leve, moderada, severa, vamos a tener algunos tipos de hipoacusia, ¿no es cierto? La hipoacusia es la disminución de audición, que en este caso podemos clasificarla como una hipoacusia conductiva o de transmisión, una hipoacusia de percepción o neurosensorial y la hipoacusia mixta. La hipoacusia conductiva casi siempre va a involucrar al oído externo y el oído medio. Patologías del oído externo y oído medio nos van a dar una hipoacusia conductiva o de transmisión. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el sonido no se transmite porque hay un bloqueo en alguna parte de la estructura del oído. ¿Cómo cuáles?
tapones de cerumen, perforación de la membrana timpánica, infecciones del oído, líquido, una otitis media crónica secretora por haber líquido en el oído medio, no produce la transmisión adecuada y produce una otitis media, una hipoacusia conductiva. En el caso de la hipoacusia de percepción o neurosensorial, la patología va a estar a nivel de la cóclea o del oído interno o a nivel cortical, quiere decir en el cerebro. Va a haber en este caso una lesión, como dice ahí, o una falta de desarrollo de alguna de las estructuras del oído interno, del nervio auditivo, o bien pueden estar dañados ambos componentes al mismo tiempo. Entonces, las hipoacusias neurosensoriales, sobre todo, son las presbiacusias, los traumas acústicos por ruido, porque lo que dañan es la cóclea, y algunas hipoacusias neonatales que nos dan alteraciones a nivel de la cóclea. ¿Alguien sabe qué infección viral nos puede dar más frecuentemente hipoacusia en la niñez? La sífilis. Ya no es muy frecuente, una de las que está más frecuente últimamente. COVID también nos ha dado hipoacusias, no en niños, sino en personas más adultas. Tener en cuenta siempre las parotinitis, chicos. La parotinitis nos puede dar hipoacusia en la niñez, al igual que la varicela, ¿no? La rubiola también está descrita. Entonces, siempre ver en esos pacientitos y preguntar si hay afectación o no de la audición. Y las hipoacusias mixtas, que obviamente van a tener tanto un daño a nivel del oído interno y a nivel del oído externo también. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a hipoacusias. No sé si tuvieran alguna pregunta, sino para continuar con la otra parte del oído interno. ¿No? Bueno, nosotros saben ustedes que tenemos en el oído interno dos órganos, por así decirlo. El órgano de la audición, que en este caso es la cóclea, y el sistema vestibular, que nos ayuda con el equilibrio, ¿no es cierto? El equilibrio, como a mí me lo enseñaron, tiene tres patitas, me dijeron, es un trípode. Uno es el oído, dos es la vista, y tres, todo el sistema integrado osteomuscular, ¿no es cierto? Entonces, cuando se altera alguna de ellas, puede haber vértigo, inestabilidad y pueden presentarse múltiples síntomas. Nosotros lo que vamos a tratar acá son los propios del oído, ¿no es cierto? Lo que nos corresponde. ¿Vértigo qué es? Vértigo es un síntoma propio, podríamos decirlo, del oído. Entonces, es una sensación subjetiva de desplazamiento, ya sea lineal o angular. La mayoría de pacientes van a decir que es una sensación de que todo gira. Pero hay algunos pacientes que dicen que es un poco lineal. Con respecto al entorno, o es el paciente que se ubica en el espacio, ¿no? El concepto de vértigo va a sernos una referencia, una sensación de movimiento, ¿sí? No es que el paciente se esté moviendo, es una sensación de movimiento de carácter giratorio, ¿listo? Del entorno que le rodea, y hace un desplazamiento de la base de sustentación. Puede haber una inclinación hacia el suelo, puede haber una precipitación hacia el vacío y sensación de adoptar determinadas posturas que el paciente tiene para tratar de equilibrarse, ¿no es cierto? Muchos pacientes se van a pegar a la pared, otros se sientan en el suelo para no caerse. Entonces, ustedes, si ven un vértigo y lo ven al paciente actuar, van a darse cuenta que el paciente está con vértigo. El diagnóstico clave va a ser la anamnesis. Tenemos que preguntarle al paciente qué tipo de vértigo, tenemos que diferenciarle de otros síntomas semejantes. Muchos pacientes no te dicen, doctora, tengo vértigo. Dicen, doctor, tengo mareo. Y tenemos que sacarle con pinzas qué es mareo para ellos, ¿no? Para muchos puede ser pérdida de conocimiento, para otros puede ser solo las náuseas, que ellos le dicen mareo.
A otros puede decir, no doctora, sino que se me nubla la vista y ese es mi mareo. Entonces tenemos que dilucidar. Y otro paciente dice, no, solo pierdo el equilibrio, muy diferente a una sensación de equilibrio, ¿no es cierto? Que algunas veces pérdidas de equilibrio, ataxias, más lo relacionamos con patologías cerebrales. Entonces, si alguien alguna vez ha experimentado el vértigo, yo creo que no es nada agradable tenerlo, ¿no es cierto? Otro de los síntomas que nosotros, como les decía, tenemos que diferenciar es el mareo. Vértigo no es lo mismo que mareo, ¿cierto? Mareo va a ser una sensación de alteración de la orientación especial. Es una sensación vaga de malestar, de tener una cabeza vacía, de debilidad, doctora, se me doblan las piernas. Algunas veces va a hablar más de una patología cardiovascular o una patología neurológica. Entonces nosotros tenemos que saber dilucidar bien si esto es realmente un vértigo o es un mareo. Tenemos que diferenciarlo también de inestabilidad, porque algunas veces el paciente no te va a decir, para él todo es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que preguntarle qué está sintiendo. Y en el caso que nos refiere a una inestabilidad, va a ser la sensación de desequilibrio sin desplazamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted lo hace parar al paciente y siente que se cae para uno u otro de los lados y amplía su base de sustentación, ¿no es cierto? Va a estar traducido por un trastorno de la marcha, el paciente va a referir que no puede caminar bien, algunos van a traducirlo como una sensación de inseguridad en la marcha. No puedo caminar solo porque me caigo o me voy para un lado. ¿Listo? Algunos lo asocian cuando estoy mareado, cuando estoy ebrio, cuando he tomado algunas copas, camino de esa forma. Entonces el paciente, y no he tomado nada, doctora, todavía algunas veces nos recalcan eso, ¿no? Casi siempre indicativo de patología cerebelosa, una ataque, ¿cierto? Bueno, con eso hemos terminado todo lo que se refiere a oído interno. Entonces ahora vamos a referirnos a otros síntomas que tenemos, que es el prurito óptico, bastante frecuente también en la consulta, y acá en Arequipa bastante frecuente porque nuestro clima es bastante seco. Entonces mucho, sobre todo en las personas ancianas, que disminuye la secreción de todas las glándulas que tenemos en el organismo, entonces hay una sequedad a nivel del oído. Y esa sequedad produce una descamación, produce piel gruesa y puede producir un eczema de oídos, y el paciente va a ir, doctora, me pican los oídos. La mayoría va a mirar sus oídos, sus tímpanos están completamente normales, su conducto auditivo externo está permeable, limpio, y dicen, no tiene nada. Y realmente es por la sequedad que tienen a nivel del conducto auditivo externo. ¿Listo? Es un picor en los oídos, el eczema del conducto auditivo externo es el más frecuente, la fotonicosis. Algunas veces son algunos tipos de alergias, ya sea al shampoo, a los jabones, a la crema de afeitar, a algunos tintes de cabello. Es bastante frecuente, entonces tenemos que saber qué darle, qué hacer. Frecuente en portadores de audífonos y en los que sufren otorrea en forma crónica. Puede ser de intensidad variada. Hay pacientes que les molesta mucho, hay pacientes que que les molesta un poco. Puede extenderse a otras zonas, incluidas el pabellón auricular, algunas veces toda la región preauricular y retroauricular, e infraauricular, ¿cierto? Puede evolucionar hacia una liquenificación. La psoriasis que afecta el pabellón auricular también puede darnos este prurito óptico y puede asociarse también lesiones por rascado. Muchas veces al paciente le pica, entonces no encuentra otra cosa que hacer que rascar el oído y produce lesiones, otitis externa, celulitis de oído, celulitis de conducto auditivo externo, celulitis de pabellón auricular. La dermatitis seborreica, aparte del edema característico que nos da, también puede producir lesiones pruriginosas. Aquí tenemos una referencia, esta es una psoriasis que ha producido ya una alteración de todo el pabellón auricular, de la parte preauricular, de la parte retroauricular, y vemos que está ahí una secreción purulenta del oído. Y todo por un prurito.
Otro de los síntomas, en este caso, bastante frecuente que nos va a referir el paciente es la plenitud aural. No nos va a referir, doctora, tengo plenitud aural, ¿no es cierto? Nos va a referir como una sensación de taponamiento del oído. Doctora, tengo una sensación de oído tapado. No sé qué ha pasado, que mi oído está tapado. O a veces está ocupado por algo, o tengo una presión en el oído. Estas son las tres palabras que frecuentemente utilizan para describir los pacientes una plenitud aural. Puede estar desencadenada por una obstrucción del conducto auditivo externo, claro que sí, un tampón de cerumen, un cuerpo extraño, te puede producir esta sensación de plenitud aural. Algunas veces el aumento de presión en el oído medio, sobre todo cuando hay una obstrucción de la trompa de Eustaquio, por ejemplo. Nos tocó un viaje en avión, el paciente subió una sensación de oído tapado que no se le pasa por cambios de presión porque tenía semi-obstruida la trompa de Eustaquio. Entonces nos puede referir también esta sensación. Un colesteatoma, la presencia de neoplasias a nivel del conducto auditivo externo, del oído medio, solo que en este caso puede ir acompañado de una autofonía y pérdida de audición. Entre ellos siento que escucho mi voz de dentro de mí, esa es una autofonía. ¿Listo? En algunos casos no escucho una pérdida de la audición, sobre todo cuando son pulmonares. Puede formar parte también de una enfermedad, de la enfermedad de Meniere, y está presente en el 25% de las fístulas perilinfáticas. Es raro que existan fístulas perilinfáticas, pero sí también pueden estar descritas como, o puede el paciente que tiene fístula perilinfática nos puede describir una plenitud aural. Otro de los síntomas que podemos encontrar es la algiacusia. No sé si ustedes han escuchado decir a alguien, no, los sonidos fuertes me molestan, me producen dolor en los oídos, ¿cierto? Es una sensación, como dice su definición, molesta, incluso dolorosa en el oído cuando el paciente se va a exponer a un sonido intenso. No todos los pacientes, todas las personas, todos tenemos el mismo umbral. Hay personas que sonidos un poquito más intensos pueden producir mucho dolor en el oído. Nosotros tenemos un mecanismo de defensa mediante el músculo estapedial, ¿no es cierto? Que cuando el sonido es muy intenso se contrae y disminuye la intensidad y hace que el oír no sea doloroso. En algunas personas con contracturas a nivel del músculo estapedial o por alguna alteración de presiones a nivel del oído medio puede darse esta algiacusia. Es un signo clínico de reclutamiento y por tanto de afectación también de células ciliadas externas. Hay algunos pacientes que ya cuando tienen un daño a nivel de las células ciliadas pueden presentar este signo de algiacusia, sobre todo los pacientes que tienen traumas acústicos, los pacientes expuestos a ruido. ¿Listo? Tenemos otro síntoma que también es bastante frecuente. Yo lo traje a colación porque muchos de los estudiantes antiguos no sabían que era una paracusia. La paracusia va a ser una alteración de la percepción de la palabra en diferentes situaciones con respecto a una persona normal, ¿no es cierto? Entonces imagínense en una fiesta, en un ambiente ruidoso, lo normal que todos pasamos es que escuchemos menos las cosas, ¿verdad? Entonces todos, cuando hay más bulla, más ruido, todos escuchamos menos a la persona de al lado y tendemos a levantar la voz. Sin embargo, por ejemplo, en la paracusia de Willis, cuando el paciente está en un ruido, él va a escuchar mejor. Entonces, cuando hay un ambiente ruidoso, él escucha mejor. Casi siempre esta se da cuando hay autoesclerosis, ¿no? Hay la paracusia de Willis, la paracusia de Weber, porque cuando el paciente oye peor cuando mastica. Está masticando y el paciente casi no te escucha. Entonces es la paracusia de Weber. Ambas situaciones de paracusia son características de la autoesclerosis, aunque no exclusivas, también se presentan en otros lugares. Bueno, ya hemos hablado de toda la sintomatología, ya hemos preguntado al paciente.
Hay otro sinnúmero de síntomas que si nos pusiéramos a revisar cada uno de ellos toda la tarde y todo el día siguiente, creo que no terminaríamos de revisarlos, porque hemos revisado muy sucintamente cada uno de ellos. Pero también parte de la semiología es hacer el examen físico del oído, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Igual que en semiología les han enseñado las 4 grandes maniobras, por así decirlo. Tenemos que inspeccionar el oído, tenemos que palpar el oído, algunas veces auscultar no el propio oído, sino las venas, las arterias que puedan estar a nivel de cuello, y la percusión, que tiene algunas situaciones específicas de hacerlas, ¿no? ¿Qué tenemos que ver a la inspección? Primero tenemos que diferenciar de un oído normal y un oído que no es normal, obviamente. Entonces lo primero que tenemos que revisar son las partes del oído. En este caso están cifradas con números. Esta es la parte del hélix, el antélix, ¿no es cierto? La fosita navicular, la raíz del hélix, el trago, el antitrago, el lóbulo de la oreja, la concha auricular y el conducto auditivo externo, ¿no es cierto? Ustedes se ponen a examinar y miran las orejitas, ven muchos que no tienen la segunda curva, que es el antélix, ¿no es cierto? Y no quiere decir que esté mal, suena normal, todo va a ser normal, solo que muchas veces cuando no tienen esta curvita, que es el antélix, cuando tienen esta procedencia, que podemos decirle, sus orejitas van más para hacia adelante, nada más. Entonces, primero hacer un examen externo del pabellón auricular, ¿no? Que hay eritema, no hay eritema, el color de la piel, si hay descamación, no hay descamación, si comparar los dos oídos, si uno está más grande que el otro, si está aumentado de volumen, si tiene el mismo color de piel, todas esas características debemos notarlas. En segundo lugar, la otoscopía, ¿no es cierto? Podemos realizar una otoscopía simple, todos van a tener otoscopio en su centro de salud, en su centro de salud, para ver la membrana timpánica. Primero tenemos que ver el conducto auditivo externo y luego la membrana timpánica. En el caso de la membrana timpánica tenemos que dilucidar los diferentes partes que tiene, ¿no es cierto? Este, en primer lugar, es un oído, ¿quién dices? ¿Derecho o izquierdo? Derecha. Entonces, vemos la apófisis corta del martillo, el mango del martillo, el ombligo, el triángulo luminoso. Toda esta es la pars tensa y la pars flácida, ¿no es cierto? Siempre revisar ambas, porque algunas veces la pars tensa puede estar completamente normal, sin embargo acá tenemos un hueco, un costras y un colesteatoma que está inválido. En este caso también se ve la articulación incudo-estapedial y un coestribo. No se ve en todos los pacientes, así que no, por lo menos yo no les exijo que lo vean, ¿no? Principalmente todo lo externo. Después de la inspección tenemos la palpación. ¿Qué tenemos que palpar en este caso? 4 cosas, ¿cierto? Tenemos que palpar la oreja en primer lugar, toda la oreja, que no tenga alteraciones, no tenga bultos, no tenga dehiscencias, toda la orejita. Si hay dolor, no hay dolor, hay alguna lesión, ver el trago. Ustedes conocen el signo de trago por pediatría, ¿verdad? Para una otitis. Luego hay que palpar toda la región mastoidea, la parte de atrás, la apófisis mastoides, ¿no es cierto? No debe ser dolorosa, no debe ser blanda, tiene que ser de consistencia ósea. Casi siempre cuando nosotros encontramos dolor a la palpación, y algunas veces cuando hay abscesos a nivel mastoideo, puede ser fluctuante. Entonces siempre ante un dolor de oído, fiebre alta, palpar la zona mastoidea. Y presionar el trago, como les decía, ¿no es cierto? Hacia adentro, hacia el canal auditivo externo, para detectar dolor que puede indicarnos una inflamación a nivel del oído. Una otitis media aguda o una otitis externa. Y por último, la percusión. La percusión se reserva en este caso del oído en particular
a la zona mastoidea. Entonces, en la zona mastoidea, nosotros sobre todo cuando sospechamos una mastoiditis, que es una complicación de la otitis media aguda, y nosotros percutimos en la mastoides, va a haber un dolor intenso. Entonces podemos hacer un diagnóstico clínico de una mastoiditis. Y la auscultación, que va a ser lo último que tenemos, que algunas veces podemos auscultar a nivel de cuello y encontrar algunos de los acúfenos objetivos que tienen los pacientes. ¿Qué exámenes auxiliares podemos pedir? Podemos hacer la prueba de Valsalva, impedanciometría, acumetría, audiometría, emisiones acústicas, potenciales evocados auditivos, radiografías de mastoides, de oído, tomografía, resonancia magnética, todo lo que puedan imaginar. ¿Qué es? ¿Para qué hacemos la maniobra de Valsalva y el Toingle? Para evaluar trompa de Eustaquio. ¿Listo? Ustedes saben que la maniobra de Valsalva es soplar por la nariz, ocluyendo fosas nasales y boca, y va a producir un abombamiento de la membrana timpánica. Entonces, cuando se produce el abombamiento, podemos decir que la trompa de Eustaquio deja ingresar el aire. Y la maniobra de Toingle consiste en deglutir con la boca cerrada y las fosas nasales ocluidas. Eso va a producir una retracción de la membrana timpánica, que quiere decir que el aire sale del oído, ¿no es cierto? Si la función tubaria está conservada, ambas pruebas son positivas. Vamos a ver cómo se moviliza la membrana timpánica. Si no, va a haber una alteración o una disfunción de la trompa de Eustaquio. Este es un cuadro de timpanometría o impedanciometría, donde la curva tipo A, que está en verde, es una curva normal, se da con un pico en cero. Cuando hay una disfunción tubaria puede ser una curva tipo A. La impedanciometría o la timpanometría nos mide la compliance, el movimiento de la membrana timpánica. Una curva tipo B, tipo C, nos dan cuando hay una B, sobre todo cuando hay perforación timpánica, C, cuando hay una obstrucción completa de la trompa de Eustaquio, o hay una otitis media crónica con efusión. La acumetría, que es importante, porque muchas veces ustedes no van a tener un audiómetro, pero sí hay diapasones en todo lado. Y es más, yo algunas veces que fui a un centro de salud o a un puesto de salud encontré diapasones de pisapapeles, porque nadie sabía para qué servían. Los utilizaban para que los papeles no huelen. Entonces siempre ustedes que ya van a conocer los diapasones, los pueden utilizar para ver si hay una hipoacusia de percepción, de conducción. Podemos hacer el Weber. Se golpea el diapasón y se coloca ya sea en la raíz de la nariz, en la parte central de la frente o acá en el centro de la cabecita, y se ve que las vibraciones vayan a ambos lados por igual. Si van a ambos lados por igual o si se quedan en el centro, es una audición normal. Si lateraliza, y este es el oído bueno, es una hipoacusia de percepción. Si lateraliza y es el oído malo, es una hipoacusia de transmisión. Entonces, en prácticas, por lo menos los que votan conmigo, vamos a hacer acumetría para que sepan más o menos cómo es. ¿Listo? Y los que no, tienen videos en el YouTube. Los años que han sido virtuales, nosotros hemos visto bastante de eso porque no podíamos enseñarles de otra forma a sus compañeros. Entonces hay un montón de videos en YouTube que pueden enseñarles cómo hacer un Weber, cómo hacer un Swabash o cómo hacer un ring, que son las tres principales pruebas para ver eso. En este caso, ring es la comparación de la vía ósea con la vía aérea y se hace apoyando el diapasón a nivel de la apófisis mastoides. Entonces se apoya a nivel de la apófisis mastoides y luego cuando termina el sonido acá debe todavía sonar en la parte anterior alejado del oído. Un ring normal es un ring positivo. Cuando
hay sonido acá, y cuando nosotros colocamos en la parte aérea y no encontramos sonido, probablemente es un ruido negativo y es una hipoacusia de transmisión. ¿No? Otro de los exámenes importantes es la audiometría. Con algunos de mis grupos hemos revisado cómo es una audiometría. Todo lo rojo es derecho, todo lo azul es izquierdo, y como les explicaba, todo lo que está por encima de 20 es normal. ¿Listo? Nosotros tenemos las frecuencias en hercios. Entonces, entre 500 y 2000 se da la palabra hablada. Entonces, en este caso sería una normoacusia para la palabra hablada. El paciente no nos va a referir que tiene disminución de la audición, pero tiene una disminución a nivel de las frecuencias agudas, y esto caracteriza esta característica de un trauma ocular. Otro de los exámenes que tenemos, sobre todo para tamizaje, son las otomisiones acústicas, que van a ser vibraciones acústicas emitidas por la cóclea. Entonces, este aparatito nos recoge las vibraciones que va a emitir la cóclea, sobre todo las células ciliadas externas, ¿no es cierto? Y se pueden medir gracias a un micrófono introducido en el conducto auditivo externo. Está bastante usado para tamizaje. Si las células ciliadas están mal, obviamente el paciente no va a escuchar, ¿no es cierto? Entonces se puede utilizar como método de tamizaje desde las 24 horas de nacido del paciente. Los potenciales evocados del trombo cerebral casi siempre están reservados a aquellos pacientes que no pasaron su screening. Entonces el screening salió negativo, no pasaron las células. Entonces a los pacientes más o menos se les puede hacer, algunos dicen desde la semana de nacido, otros esperan hasta el mes de nacido para poderles realizar unos potenciales evocados de tronco cerebral, que es una estimulación, un micrófono, un estímulo acústico produce una serie de respuestas eléctricas de nuestro cerebro, y esas respuestas eléctricas van a ser captadas por la máquina y nos va a dar diferentes ondas a diferentes niveles de la vía auditiva, ¿no es cierto? Y nos va a decir, este paciente escucha a tal nivel o a cuál nivel. No, el problema es coclear, el problema es retrococlear, el problema es a nivel del bulbo, a nivel de los a nivel cortical. Entonces, esto nos puede dar una idea de a qué nivel está el daño auditivo. Más o menos para que ustedes tengan una idea, el órgano de Corti es la onda 1 o la onda coclear que le dicen, el complejo olivar superior, ondas 2 y 3, el fronto medular, la onda 5, y a nivel cortical están las 6 y las 5, ¿cierto? También tenemos actualmente los potenciales evocados de estado estable, que es, como yo les digo a mis pacientes, una audiometría, pero por potenciales evocados. Es lo último. Esta solamente tiene 4 frecuencias, los últimos equipos ya tienen 6. Entonces, cada vez mejoramos en el diagnóstico de las hipoacusias, sobre todo tempranas, sobre todo neonatales, ¿no? Lo que me interesa que ustedes sepan que estos exámenes existen, porque muchas veces por el desconocimiento no pedimos estos exámenes a los pacientes, y a un paciente que podría recuperar su audición o podría tener un lenguaje normal, lo estamos privando de ello. ¿Listo? Las radiografías, sobre todo en aquellos lugares alejados, qué sé yo, si uno va a ir a Mollendo, no hay tomografía. Si uno va a, qué sé yo, a otro, y ciudades no muy pequeñas, ¿no? Algunas veces tenemos que utilizar las radiografías, sobre todo para ver colesteatoma, para ver patología tumoral de oído, que podría ayudarnos de alguna u otra forma, ¿no? Aquí tenemos una radiografía lateral de Schuller, que es una radiografía de oídos, donde se aprecia el conducto auditivo externo, el peñasco, las cerillas mastoideas, ¿no es cierto? Hay diferentes, las marginales, las retrosinusales, las mastoideas,
el seno sigmoideo, que sí me interesa que ustedes conozcan, la articulación temporomandibular, ¿no es cierto? Todas estas celdillas que están por acá tienen nombres en particular. Con que ustedes me digan que son celdillas mastoideas, yo estoy contenta. Entonces, solo saber reconocerlas. Principalmente, las celdillas mastoideas, el conducto auditivo externo, la articulación temporomandibular y el seno sigmoideo. Eso es muy importante en el caso de una radiografía de como la tomografía, ahí ya está a nuestro alcance y está al alcance de muchos pacientes, tenemos que pedirla y muchas veces la pedimos pero no sabemos leerla. Entonces tenemos que reconocer las principales cosas que vamos a ver en un oído normal, ¿no es cierto? En este caso estamos viendo oído externo, podemos ver el martillo. Esta es una radiografía coronal. Vemos hasta el músculo del estribo, el yunque, ¿no es cierto? La apófisis del yunque, acá también podemos verla. Martillo y yunque, este es el martillo y este es el yunque. En el caso, esta es la rama anterior y posterior, pero estas son de un conducto semicircular. Me parece que es el lateral, ¿no? Y tenemos también la rama, estas son las ramas del estribo, la rama posterior y la rama anterior del estribo. Se ve muy poco acá, solamente se ve esto, pero estas son las ramitas del estribo. Aquí el yunque, la apófisis, el yunque. Lamentablemente quería que salgan más bonitas las tomografías, pero han salido con baja resolución. El séptimo par, el antromastoides, ¿listo? El giro en rodilla del séptimo par, la arteria carotiva interna, principalmente. Y en el caso de la resonancia magnética de oídos, en este caso les he traído un neurinoma del acústico, que obviamente no se encuentra tan grande, se puede encontrar desde 1 centímetro a ese nivel, que ustedes saben que es un tumor de las células de Schwann, ¿cierto? Que rodea todos los nervios. Y podemos tener reconstrucciones de oído interno, sobre todo para realizar nuestros implantes cocleares muy bonitas, como es en el caso de este paciente, donde se reconstruyó todo lo que es la cóclea y los conductos semicirculares, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que les he querido traer. Espero no haberlos obstruido, espero haberles dado una visión panorámica de todo lo que es la semiología de oídos. Y los principales libros que usan, que nos pide la cátedra, que ya está así en el sílabus, son Ramírez Camacho y el de Jorge Basterra, ¿no es cierto? Que ya tienen nuevas ediciones, estas son las antiguas, así que si pueden ustedes conseguir las modernas en muy buenas. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta de todo lo que hemos pensado. Porque hemos dejado unos 10 minutos para todo lo que son preguntas, chicos. ¿No hay preguntas? Nada. ¿Todo ha quedado claro o no han entendido nada? Muy bien. Entonces, por hoy damos por terminada la clase, chicos. Supongo que las demás aulas también van a ser acá. En la siguiente clase también nos vemos. En la siguiente ya van a empezar a dar las otros documentos. Muy bien, muy buenas tardes.